Amén. Gracias, hermano Eric. De nuevo, hermanos, sabemos de todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y entendemos que su mano poderosa obra en nuestras vidas cada día. Que su fidelidad sigue siendo la misma. De hecho, nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra no cambia. Y cuando escuchamos el tema del mensaje, si usted le puso atención, es una frase que está ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 54. Es una situación que se da frente a la cruz. El Señor Jesucristo está pendiendo de un madero, con clavos en sus manos y sus pies, y está terminando su tiempo de vida entre la humanidad. El hombre que hace esa pronunciación de esa frase es un líder, una autoridad entre aquella comunidad. Es un hombre que nosotros por el relato bíblico lo conocemos como el centurión. Y déjeme decirle, este hombre centurión probablemente es el mismo hombre del que se habla antes en este mismo evangelio, en el capítulo 8, versículo 5. Ahí también hace referencia a un hombre que en su desesperación, en su angustia, confió la vida de su siervo, que estaba muy enfermo, en las manos de uno que sanaba. Es decir, cuando está en la cruz, el centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios, porque él trajo a su mente y a su corazón aquel tiempo en el cual, angustiado, llegó delante de él a decirle, por favor, ven a mi casa y sana a mi siervo que está muy enfermo. Pero inmediatamente también le dice, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Te ruego que solo digas la palabra y mi siervo va a quedar sano. Porque así como yo, le dice ese hombre, tengo soldados a mi cargo, a mi mando. Le digo a este, ven y va. Le digo a este, ven y viene. Entonces yo sé que tú, con solo que digas la palabra, mi siervo va a sanar. Y dice la Escritura que el Señor le respondió, de acuerdo a tu fe, sea hecho. Y en aquella misma hora, dice, el siervo de este hombre fue sano. Todas esas situaciones anteriores vinieron a la mente, al corazón de aquel cuando lo vio colgado de una cruz y dijo, cuando la tierra tembló, cuando las tinieblas cubrieron la tierra, cuando aquellos sepulcros se abrieron y salieron muertos que ahora vivían, este hombre dijo, no hay duda, verdaderamente este que está clavado en la cruz era hijo de Dios. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. La lectura que vamos a hacer está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54. Así es que le pido que por favor tenga lista esa lectura y vamos a orar y después vamos a leer. Padre, una vez más nos dirigimos a ti, agradecidos porque nos ha dado la vida, Señor, y estamos en este lugar solo por tu gracia y por tu misericordia. No cabe duda de que la llegada al mundo de tu Hijo Jesucristo nos ha dado vida en abundancia. No cabe duda que aquellas palabras de aquel hombre llamado centurión se alzan hasta el día de hoy y hacen eco en nuestros corazones. Cuando vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, no podemos decir menos que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Padre, vamos a reflexionar en esta palabra. Y yo la pongo al fiel cuidado tuyo. Yo la dejo, Señor, en tus manos. Que esta reflexión bíblica llegue al corazón de todos. Que de esa manera podamos ser edificados. Que de esa manera encontremos en ella aliento, fortaleza para nuestra vida. Que encontremos, Señor, en ella alimento y ánimo para aquellos momentos en los cuales nos sintamos angustiados, afligidos, solos. Que esta palabra nos pueda sostener. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted tiene ahí su Biblia, hermano, le aconsejo que siempre la traiga, por favor. No tenemos Biblias en las bancas, pero sí le aconsejo que la traiga y que leamos juntos. Capítulo 27, Evangelio de Mateo, versículo 54. Leamos juntos. El centurión y los que estaban con él. A ver, hermanos, ¿estamos? Capítulo 27, Evangelio de Mateo, versículo 54. Leamos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Tenemos la expresión también en el Evangelio de Marcos, y ahí solo se agrega diciendo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bien, hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura, entonces podemos darnos cuenta que ahí hay verdades que no pueden ser silenciadas. Hay verdades que necesitamos que se recuerden en medio nuestro. La vida de Jesús estuvo llena de gran notoriedad desde su venida a este mundo, y eso no podemos callar. Dios encarnado por amor al mundo, por amor a la humanidad, pero como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando vamos a estas alturas de la vida del Señor, pendiendo de una cruz, y observamos las palabras del centurión y los que con él estaban, vemos en ellos reflejado el temor y el reconocimiento de su pecado, pero también la certeza o la convicción de una fe real. Eso es lo que observamos ahí. Todo eso a nosotros nos muestra cuán equivocados podemos estar muchos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en relación al Señor Jesucristo. Veamos entonces un poco más de cerca esa expresión, esa frase que salió de lo más profundo del corazón, y por qué no decirlo, de la convicción en esa gente que guardaba al Señor, dice ahí. Como antes lo mencioné, probablemente este hombre es el mismo que se relata allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 5. Todos aquellos pensamientos de lo que Jesús había hecho con el siervo suyo, es decir, el siervo del centurión, en aquel momento de angustia. Todos esos pensamientos, todo lo que él conocía por parte de lo que la gente hablaba, todo lo que él había escuchado que se enseñaba en las sinagogas, o tal vez lo que él había leído. Recuerde que en ese tiempo no todos podían leer ni escribir. Recuerde que en ese tiempo no todos tenían a la mano un rollo de la Escritura para poder leerlo.
Entonces es probable que él había escuchado, sí, de Jesús y había visto lo que él había obrado y había hecho. Que al final, en el momento que está en la cruz, él lo recuerda y viene a su mente esa expresión por haber sentido temor a causa de lo que dice este versículo. Los que estaban guardando con él a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y de ahí la expresión verdaderamente que está ahí, que está clavado en esa cruz, que acaba de morir, era hijo de Dios. Ahora, en el corazón de él como de muchos, y hasta el día de hoy en nosotros, necesitamos acercarnos más a esa verdad, pensando o recordando que Jesús es hijo de Dios, porque así lo afirma la Escritura. En primer lugar, creo que veamos que su llegada al mundo y sus hechos enfatizaron precisamente esto, que él era y es el Hijo de Dios. Hijo de Dios entonces, porque así había sido profetizado desde el principio y por medio de los profetas. Isaías es uno de los que hacen referencia a esta gran verdad. En el capítulo 9 y del versículo 1, ahí se hace mención ya de lo que habría de suceder en tiempo futuro. Pero específicamente en el versículo 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ya en ese momento, 800 años o un poco más antes de la venida de Jesús al mundo, ya el profeta decía: verdaderamente habrá uno que habrá de llamarse y ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y estará en medio nuestro. Entonces, él es hijo de Dios porque así había sido profetizado. Hijo de Dios porque así fue dicho incluso en el momento de su nacimiento. El Evangelio de Lucas hace referencia a que ángeles y el hombre mismo anunciaban respecto a la venida del Señor, y así lo afirmaban ellos. En el capítulo 1 usted puede encontrar que en los versículos 26 al 32 hace la Biblia esta mención: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Todos los que habían sido profetizados en su nacimiento hasta este día, nunca ninguno de ellos había sido llamado Hijo del Altísimo. Pero ahora la Biblia afirma que ahí estaba confirmándose por ángeles que aquel que habría o que estaba naciendo era llamado Hijo del Altísimo. Y de esa manera también Zacarías así lo afirmó en relación al nacimiento de Juan el Bautista, pero también dice el versículo 76: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus pasos o sus caminos. Estaban hablando de la llegada del Mesías, de aquel que sería verdaderamente Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. Entonces podemos decir que la Biblia lo afirma: su llegada al mundo fue así, Hijo de Dios, porque se confirmó por parte de su Padre también. En el momento en que el Señor fue bautizado, en el capítulo 3 del Evangelio siempre de Lucas, en el versículo 22, hay una afirmación que no puede ser obviada. Dice el versículo 22:
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hijo de Dios, porque su Padre mismo daba testimonio de que él era su Hijo. Y como antes lo hemos leído, Hijo de Dios, porque aquella gente lo dijo de esa manera al ver las maravillas que se estaban obrando, aunque causaban temor, aunque veían el gran terremoto, aunque veían las tinieblas, aunque veían que los muertos estaban resucitando, aunque vieron que el velo del templo se rasgó en dos. Todo esto venía a la mente, al corazón de aquel hombre, y decía: no hay duda, verdaderamente él, el que está ahí pendiendo de esa cruz, él es el Hijo de Dios. Verdaderamente él es. De esa manera entonces podemos aprender que Hijo de Dios, por su llegada al mundo y porque sus hechos así lo mostraron. El reconocer a Jesús como Hijo de Dios viene como un resultado de poner atención a lo que Dios, a lo que Él está haciendo en medio nuestro, pero también a lo que la Escritura dice. Jesús sigue obrando en medio de su pueblo. Jesús sigue obrando en medio de la iglesia. Él da a conocer sus obras, como ya lo vamos a mostrar. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Como antes lo he mencionado por la mañana, no es que nosotros seamos más listos que los demás. No es que nosotros realmente seamos inmunes. No es que nosotros seamos más listos. Es por la gracia y por la misericordia de Dios que todavía podemos estar sentados en este lugar y decir: Él realmente merece la honra y la gloria. Él es el Hijo de Dios. Él me ha rescatado. Hermanos, porque comenzando por este que les habla y terminando allá por Dani y su niña, todos aquí somos testigos de lo que Dios, de lo que el Señor Jesucristo ha obrado en este tiempo atrás con nosotros. Y terminaríamos llorando, hermanos, todos, dándonos cuenta cómo la infinita gracia y misericordia, cómo su mano nos ha sostenido, cómo su paciencia y su gracia se ha desbordado para nosotros. No nos ha pagado conforme a nuestras negligencias, pero sí nos ha pagado conforme a su corazón de amor y de buena voluntad. Hermanos, recuerdo ese momento difícil, por ejemplo, en el cual mi padre dejó de respirar. Yo recuerdo eso, pero recuerdo cómo el Señor también pudo sostenerme y pudo sustentarme y pudo decirme: yo estoy contigo. El hermano Aldo, Josué, el hermano Francisco Zúñiga, todos hermanos acá somos testigos de lo que Él ha obrado. Y esa frase de aquel hombre que lo conocemos como el centurión puede ser hecha nuestra y verdaderamente decir: no hay otra forma. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. En segundo lugar, Él es el Hijo de Dios porque su mensaje y sus testimonios así lo afirman. Jesucristo es el Hijo de Dios porque dice la Escritura que Él, cuando enseñaba, lo hacía con la autoridad que solamente Él podía tener. Usted puede encontrar esa referencia en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 7. Al final, cuando Él está enseñando ya en aquel monte, nosotros conocemos esa porción como el sermón del monte. Cuando Él está finalizando su enseñanza o había terminado, dice así:
versículo 28, capítulo 7 de Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad del Hijo de Dios, es la autoridad de la palabra de Dios en medio de su iglesia. La Escritura habla y usted oye. La Escritura habla y nosotros atendemos al llamado de ella. La Escritura no es cuestionable. No está la Biblia para probarnos nada. Está ahí para indicarnos nuestro caminar. Dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Esa es la Escritura. Por lo tanto, de esa manera es como usted y yo tenemos que apreciarla y verla. Hijo de Dios, porque sus milagros hablaron por Él. Las señales que Él hacía son las que hablaban por Él. El versículo 8 del capítulo 9, en el mismo Evangelio de Mateo, dice así: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué dijeron eso? Porque había sido presentado delante del Señor Jesús un hombre paralítico, un hombre sobre quien ya nada daba nada por él, ya nadie daba nada por él. Pero estando paralítico le es presentado al Señor, y Él extiende su mano y lo levanta. Él le provee de la sanidad que necesitaba. Entonces las personas asombradas expresan así, maravilladas, glorifican a Dios y dicen: qué bueno que Dios ha dado tal potestad a los hombres, porque veían a aquel paralítico andar. Y cuando los mudos hablaban, cuando los muertos eran resucitados, cuando aquellos ciegos veían, la gente se admiraba tanto que decía: verdaderamente este no puede ser otro sino el Hijo de Dios que está en medio nuestro. Y eso es lo que la Biblia habla, eso es lo que la Biblia enseña. Si usted quiere ser más puntual y ver el testimonio en relación al Hijo de Dios, también puede ir al Evangelio de Juan, y usted puede encontrar en el capítulo 5 también una verdadera enseñanza, una verdadera cátedra en relación a quienes precisamente ponía el mismo Señor Jesús como testimonio de quién era Él. Rápidamente, en el capítulo 5 y en el versículo 33 usted puede leer así: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En primer lugar, ¿quién daba testimonio de que él era Hijo de Dios? Juan el Bautista. Pero vea también lo que dice el versículo 36: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Número 2, entonces, las obras que él hacía daban testimonio de él como Hijo de Dios. Número 3, el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Otra forma de enseñar, demostrar que aún el Padre que estaba en los cielos daba testimonio de él, de que era hijo suyo. Vea el versículo que continúa, el 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en esa porción al menos tenemos 4 testigos de que Él era el Hijo de Dios. Pero hay una más. En el versículo 46 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan, las obras o los milagros que él hacía, el Padre, las Escrituras, Moisés también daban testimonio de lo que él o quién él era. Eso es lo que la Biblia enseña. Hijo de Dios, porque así está entonces el testimonio suyo descrito en la palabra. ¿Y qué decir de su muerte y de su resurrección? ¿Qué decir entonces de aquel momento en que Él entregó su vida?
Él mismo lo había dicho: de mí mismo la doy, de mí mismo pongo mi vida, nadie la quita, yo la pongo de mí mismo. Prueba de ello es aquel momento en el cual Él dijo: consumado es. Prueba de ello es aquel momento en el cual se registra de parte de la Escritura que Él clamaba diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Terminando aquel momento. Prueba de su muerte es que aquellos todavía tomaron una lanza y la incrustaron en su costado, y dice la Escritura que inmediatamente salió agua y sangre. Prueba de la muerte del Señor Jesucristo es que Él fue bajado de la cruz y llevado por José de Arimatea, y por aquel mismo hombre que llegó de noche a buscar a Jesús y fue puesto en una tumba. Prueba de que Él era el Hijo de Dios es que Él reposó ahí durante 3 días, y que al amanecer del primer día de la semana, cuando aquellas mujeres llegaron al sepulcro buscando aquel cuerpo para ungirlo, aquellos ángeles les preguntaron diciendo: ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vayan donde Él antes les había dicho, allá le veréis. Prueba del testimonio y de la resurrección de Cristo son aquellos hombres a quienes Él apareció, sus discípulos y más de 500 hermanos a la vez. Su muerte y su resurrección entonces nos dejan ver por qué Él es el Hijo de Dios. De esa manera, hermanos, aún en la cruz, Él en su agonía dio esperanza a uno de aquellos que le injuriaban junto con todos los demás. Él sabe que el relato bíblico dice que a Él lo pusieron en el centro y junto a Él habían 2 ladrones, uno a su izquierda, otro a su derecha. Uno le injuriaba diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro le decía: no sabes tú lo que dices. Tú a la verdad estás siendo castigado porque te lo mereces, pero este hombre no ha hecho nada. Y dice que se refiere al Señor Jesús diciéndole: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor, aún en su agonía, le da la certeza y la esperanza de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como a muchos de nosotros, como decía el hermano Raúl, aún en nuestro tiempo más angustioso, Él nos dice: yo estoy contigo. Y aún en aquel momento le dijo a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo de Dios, entonces, porque aún pendiente en esa cruz podía dar esperanza, como puede dar esperanza al mundo de hoy, como puede dar esperanza a aquel que se sienta angustiado y afligido, como puede dar esperanza a todo aquel que ya no encuentre salida, a todo aquel que se le cerraron las puertas, a todo aquel que dice: yo ya no sé qué hacer. Jesús es el Hijo de Dios y Él puede dar todavía esperanza. En conclusión, en esta parte podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios porque así lo decía toda aquella multitud al ver, al oír. Requiere de mucho valor, de mucha fe, porque puede ser que la sociedad en que vivimos haya cambiado. Puede ser que nuestra situación sea diferente en relación a lo que estaba pasando en aquella cruz o había sucedido en aquella comunidad, en aquella ciudad. Puede ser, pero le aseguro yo 2 o 3 cosas. Número 1, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que su palabra no ha cambiado y que aunque usted esté angustiado y afligido, Él es poderoso para guardarlo en su mano sin mancha y sin caída, dice la Escritura. Así habla la Escritura, así nos enseña. Y esa es la verdad que usted y yo necesitamos saber. Es lo que usted y yo tenemos que afirmar en nuestro corazón, que aunque nosotros creamos que ya no hay salida,
todavía Él tiene palabras de ánimo para nosotros. Vamos a la tercera parte de esta enseñanza. Hijo de Dios, porque así fue su exaltación y su regreso a este mundo. Hijo de Dios, porque de esa manera lo afirma el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 16, cuando Él se alzaba a los cielos, dice la Escritura, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hijo de Dios, porque no se quedó en una tumba, sino que fue recibido en el cielo y está sentado hasta hoy a la diestra de nuestro Padre Celestial. Hijo de Dios, porque Él habita en el corazón de cada uno de nosotros, según lo afirma la Escritura. De esa manera, también puede usted leer allá en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. También la afirmación es contundente. También la realidad que ahí se muestra no nos deja ninguna duda. En el versículo 50 dice que lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, dice la Escritura, después de haberle adorado como Hijo de Dios, ellos volvieron a la ciudad de Jerusalén, pero esas verdades que están ahí inmersas nos dejan a nosotros claro de que Él es Hijo de Dios por la exaltación que así tuvo. Cualquier religión en el mundo puede hablarnos de su Dios, pero no pueden hablar de un Dios que ahora está vivo, y no nos pueden hablar de un Dios que ascendió a los cielos, y no nos pueden hablar de un Dios que va a venir por ellos, por su pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo así lo dijo y así lo hará. Él viene por los suyos, por su iglesia, por aquellos que hayamos creído en Él, por aquellos que hayamos puesto al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, la Escritura muestra que Él es Hijo de Dios a causa de su exaltación. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, ahí dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Hijo de Dios porque Dios le exaltó hasta lo sumo. Hijo de Dios porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Hijo de Dios porque Él, como antes lo mencioné, dijo que volvería por los suyos. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí está escrita esta gran verdad. En el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Esa es la verdad de la iglesia, hermano. Nosotros no estamos aquí pensando en que nuestro Señor se fue a los cielos y que se va a quedar allá y que nosotros vamos a tener una salvación en un nivel o en otro nivel o en otro, según como nosotros obremos en esta tierra. Nosotros estamos pendientes de, como dice la Escritura, habrá un momento en que sonará trompeta, porque ha de sonar trompeta, dice la Escritura. En aquel momento aparecerá el Señor, como dice Mateo 24, y como un relámpago que enciende y se apaga, así será en primer momento la venida del Señor por su pueblo. Y como dice también allá en Primera Tesalonicenses, aquellos que estemos con vida todavía, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y los que estén en las tumbas o estemos en las tumbas, dice la Escritura, ahí mismo seremos levantados. Y de esa manera iremos al encuentro con nuestro Señor. La Biblia nos muestra entonces que es Hijo de Dios porque en su poder y en su gloria Él venció en la cruz al enemigo y pondrá en su lugar a todas las cosas. Solo quiero ir concluyendo y decir también
estas verdades que están, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Vean qué es lo que está pasando a estas alturas. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en relación al momento en que el Señor asciende a los cielos, dice el versículo 11 de esta manera. Voy a leer desde el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la esperanza de la iglesia. Así como ascendió a los cielos, así vendrá por su pueblo. Entonces, Él pondrá en su lugar correcto todas las cosas. Yo quiero que vayan para ir concluyendo al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7. Ahí dice la escritura de esta manera: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo viene, y la escritura lo afirma, por su pueblo, por la iglesia. Él viene pronto. Es lo que la escritura afirma. Y vamos hasta el final casi de este mismo libro, Apocalipsis capítulo 19, también ahí encontramos esta gran verdad. A partir del versículo 11 se lee de esta manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de la iglesia. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de la iglesia. Ese es a quien esperamos. Ese es quien viene por su pueblo. En conclusión, hermanos, la iglesia necesita hacer su tarea de proclamación de su palabra, de proclamación de que Jesús es el Hijo de Dios, en su venida a este mundo y en sus hechos, en su mensaje y sus testimonios, en su exaltación y su regreso. Lo demuestra la palabra, lo demuestra. Él vendrá por nosotros. Además, hermanos, como antes lo mencioné, hoy estamos viendo la manifestación del poder de Dios alrededor nuestro. Y no hay ni uno solo de nosotros que pueda negar esa gran verdad. Comenzando por este que les habla, no puedo negar que es la mano de Dios quien nos ha sostenido. Y como antes lo dije, quizá podemos terminar llorando todos acá, reconociendo el favor de Dios, reconociendo su misericordia, reconociendo todo lo que la Biblia habla al respecto de Jesucristo, y terminaremos diciendo: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. La gente necesita creer esta verdad. Pablo por eso le escribió a los hermanos en Roma, y usted puede ver y recordar lo que ahí dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la escritura así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La gente necesita creer que Jesús es el Hijo de Dios. La gente necesita creer que Él se levantó de los muertos. Necesita confesarlo con su boca. Y solo de esa manera, dice, será salvo. Y ese es el mensaje de la iglesia. Eso es lo que usted y yo tenemos que pregonar cada día de nuestra vida. Y tenemos que darle el espacio a Él para que trabaje en el corazón de la gente. Entonces, esa es nuestra predicación. Porque también al final de la exaltación del Señor Jesucristo, según lo menciona Pablo en Filipenses capítulo 2 y en el versículo 11, tiene que suceder esto: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que tiene que suceder, hermano. Y como antes lo mencioné también, nos guste o no nos guste, eso es lo que viene. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso razón tuvo aquel hombre conocido como el centurión y los que le rodeaban, de que cuando vio lo que estaba sucediendo, sintieron temor. Hermano, si le puedo llamar así, hemos visto como el ángel de la muerte, como lo llaman en el libro de Génesis, ha tocado las puertas de muchas familias. Y hemos sentido temor, no me diga que no. Pero cuando vemos la mano poderosa de Dios, no nos queda más que aferrarnos a ella y decir con el centurión: aquí no hay nada más que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, infinitas gracias. No tenemos ninguno de nosotros nada escondido delante de ti. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están descubiertos delante de ti, Señor. Y no cabe duda que eres tú quien está obrando en nuestra familia, en nuestra persona. Vemos cómo tú provees. Vemos cómo tú nos animas. Vemos, Señor, cómo tú restauras nuestra vida. Vemos, Señor, cómo tú nos permites caminar cada día. Cómo nos proteges. No hay duda, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, a quien necesitamos predicar, para que otros crean y vengan al arrepentimiento. Tal es el momento que si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es el momento oportuno. Tal es el momento que yo tengo que decirle a usted que si necesita reconciliarse con el Señor, lo haga en este mismo momento. Si hay alguien acá que necesite recibir a Cristo por primera vez en su corazón, no lo dude, venga acá, yo quiero orar por usted. O si usted quiere reconciliarse con el Señor, venga, yo quiero orar por usted, o levante su mano, yo quiero verlo, para poder orar por usted. Si hay alguien que en este momento, como aquel hombre, reconozca en medio de todo lo que está aconteciendo en su vida, que solo Jesús es el Hijo de Dios, entonces yo quiero orar por usted. Muchas gracias, Señor, porque todos quizá en este momento sabemos de la verdad que ha sido predicada. Bendito sea, Señor, por siempre. Alabado sea tu nombre por la eternidad. Amén y amén.